poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today, señores, abriéndose en el día de hoy para recordar una fecha, un hecho, un suceso que aconteció un día como hoy, bueno, un día como ayer, el 22 de agosto del año 1922, y que cambió para siempre Cuba y nos inscribió además en la lista de hechos universales. Señores, un día como ayer, un antiguo general Mambí, en su casa de Ánimas número 457, cambiaba para siempre la manera en la que los cubanos conocemos uno de los otros y nos comunicamos, la manera en la que los cubanos nos informamos y la manera en la que los cubanos nos escuchamos, nos entretenemos y pasamos las tardes y las noches cubanas. Queridos, un 22 de agosto del año 1922, Luis Casas Romero, general Mambí, transmitía por primera vez una emisión de radio desde La Habana, desde su casa de Ánimas número 457. Señores, para los que no sepan qué hay hoy en ese lugar que es punto cimero de la historia de las telecomunicaciones cubanas y latinoamericanas, porque fuimos el primer país de Latinoamérica en tener radio, así luce esta casa de Luis Casas Romero. Esto que ven acá, esa casa rosada que tiene esa pequeñita tarja, pues era la casa de Ánimas número 457, donde Luis Casas Romero pues tenía su transmisor, su pequeño transmisor de radio de apenas 10 megawatts, pero que tenía un alcance casi hasta los poblados de Guanabacoa y desde el Vedado, y que inició esas transmisiones de radio un día como ayer, transmitiendo 1 hora cada noche de 9 de la noche a 10 de la noche. Y señores, lo hacía con estos aparatos tan pequeñitos y tan básicos, tan elementales, pero que le abrió la puerta a todos los cubanos, le abrió los oídos y la imaginación a todos los cubanos, y creó un medio que, por más que han venido cosas después de él, señores, la radio se mantiene ahí. Cuando comenzó la televisión, todos supusieron que la radio le quedaban días. La radio convivió con la televisión. Luego llegaron las grabaciones, los casetes, los CD, los DVD, la internet, YouTube, y todavía, señores, la radio se mantiene ahí informándonos y entreteniéndonos. Los cubanos tenemos varios récords dentro de la radio. Fuimos el primer país de América Latina en tener radio. Fuimos además los primeros en tener una locutora femenina en el frente de la radio, que fue justamente la esposa de Luis Casas Romero, que daba esta transmisión, iniciaba esta transmisión a las 9 de la noche con el parte meteorológico, el estado del tiempo, dado por el observatorio de Casablanca, y luego de eso pues actualizaban las noticias del día y los resultados de los deportes que se estuvieron haciendo durante ese día. Señores, esta emisora primigenia de Luis Casas Romero, que se llamó 2LC, pues estuvo al aire desde el año 1922 hasta el año 1928, que cerró puertas, aunque la inauguración oficial fue en agosto del año 1923, después que el gobierno pues le dio la autorización oficial de alguna manera para transmitir a través de la radiofrecuencia. Señores, Luis Casas Romero también fue el fundador de 2 emisoras más, CMHK y también la COCO, que en inicio se llamaba COC, y luego pues cuando fue comprada por el nuevo dueño pues llamó COCO y la convirtió en el periódico del aire, emisora que todavía ha llegado hasta nuestros días y que continúa transmitiéndose desde los estudios de radio del edificio Foxa en La Habana. La radio, además, que es un medio mágico, es un medio increíblemente mágico, yo creo que es la palabra. Pero Luis Casas Romero, señores, no se limitó solamente a crear emisoras de radio. Señores, Luis Casas Romero fue el director de las orquestas de varios teatros habaneros, incluido el Teatro Alhambra, y también pues fue en un emprendedor el cual también pues echó adelante varios negocios en cuanto a cosmética personal y todo eso allá. También, señores, Luis Casas Romero, en aquella época en la que nos preocupaba más hacer que ser, pues decidió componer.
y compuso tanta y tanta música que incluso creó un género musical para nosotros que es la criolla. Es una mezcla de danzón con música con tambores afrocubanos y creó ese género para la música cubana. Señores, estoy convencido que por más que ustedes piensen que el nombre de Luis Casas Romero es un nombre desconocido para ustedes, cuando les ponga una de sus canciones más famosas, van a darse cuenta quién es este señor. Y que todavía ustedes corean y tararean esta canción. La van a ver y la van a escuchar en la mejor manera que se puede ver esta canción, de verdad, y escucharla. Señores, la canción Si Llego a Besarte fue compuesta por Luis Casas Romero. Y señores, mírenla aquí por si no se acuerdan de ella, interpretada nada más y nada menos que por Beatriz Valdés en este fragmento de La Bella de la Alhambra. Vean esto. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que en mis amantes brazos no he de estrecharte. Te puede llevar un bolero. Señores, mientras estamos viendo esto, quiero recordar uno de los momentos cimeros de la radio. Y esto que les voy a presentar a ustedes es una joya de los archivos. Esto es una joya. Si hubiera que poner archivo de bronce, de plata y de oro, este sería el archivo de diamante, lo que les voy a presentar. Porque es muy pocas veces tenemos oportunidad de acceder a materiales como el que les voy a presentar ahora. Una de las figuras más importantes de la radio en Cuba en todos los tiempos, señores, fue un trovador santaclareño. Señores, nada más y nada menos que el popular Clavelito. ¿Recuerdan Clavelito? Clavelito es un señor que recibía cartas en la estación de radio y a través de unas décimas aconsejaba a la persona que le estaba dando las cartas en rima, y también pues daba el horóscopo de Clavelito y tenía pues aquella frase o aquellos pensamientos que hacía en su programa, en el cual le pedía a los radioescuchas que pusieran un vaso de agua encima del radio para que pues ese vaso cogiera la energía que él estaba transmitiendo a través de sus palabras y pudiera sanar su cuerpo, su mente y su alma. Señores, hay mucha gente que conoce la historia de Clavelito, muchas veces se ha hablado de Clavelito, pero muy pocos han podido escuchar a Clavelito. Queridos míos, van a escuchar ustedes ahora una grabación original de CMQ Radio del año 1949, en donde desde el programa de Clavelito aconsejaba a una radioyente. Esto es mágico. Es mágico poder escuchar originalmente a una persona que caló tanto en los cubanos y también a una de las personas que más resonancia tuvo en la radio cubana. Queridos míos, con ustedes, muévanse el tiempo atrás y vamos a ubicarnos en la Cuba del año 1948. Si tiene oportunidad, busque su vaso de agua y póngalo encima del radio, porque para todos ustedes van a escuchar, como escucharon nuestros abuelos, a Clavelito en el año 1948, cuando aconseja una carta de un oyente. Vean y escuchen. Todos los días, la musa de Clavelito ofrece la solución de algún problema sentimental que planteen nuestros oyentes por escrito. El problema que resolverá hoy es de quien se firma Rosa de la Tarde, en Ampliación de Almendares. Su carta dice: estoy en el otoño de la vida, pero llena de ilusiones como si estuviera en plena primavera. Soy casada y tengo una hija de 18 años, pero cuando salimos a la calle somos tan iguales que la gente nos dice que somos hermanas gemelas. La verdad es que mi esposo es muy buena persona, pero no es moderno, no me saca a pasear, no le gustan las fiestas, no me da ninguna libertad, y como yo tengo un espíritu distinto, es que me quiero divorciar. Me quiero divorciar para andar de fiesta en fiesta y divertirme mucho, que eso es lo que más deseo en la vida. Dígame qué hago. Firma esta carta, Rosa de la Tarde, de Ampliación de Almendares en La Habana. Y ahora... Espera. Rosa de la Tarde, Ampliación de Almendares en La Habana. Si Clavelito va a darnos un consejo, como lo daba en el año 1948, aquí está mi teléfono y aquí está el vaso de agua, por si acaso esto me da alguna idea, si me da alguna energía para algo. Señores, escuchen al famoso Clavelito.
Clavelito le resuelve su problema. Vamos a ver qué dice Clavelito. La mujer cuando es casada tan solo debe pensar. La mujer cuando es casada tan solo debe pensar en la atención del hogar como una cosa sagrada. Debe fijar la mirada en el deber imperioso y pensando con reposo debe sin ningún recelo poner su amor y su anhelo en sus hijos y en su esposo. Bonita la cosa. Yo le aconsejo, señora, que no abandone a su esposo. Yo le aconsejo, señora, que no abandone a su esposo por ir tras de un tormentoso delirio que su alma ignora. Hay que seguir aguantando al marido que no salga por la noche. Esa vida soñadora que usted quiere saborear, después la va a envenenar. Cuando al correr de los años comiencen los desengaños y ya no tenga un hogar. Conozca lo que le depara el destino, amigo oyente. Escriba a Horóscopo Radial, Circuito CMQ Habana, y escuche luego su horóscopo cantado en décimas por el popular poeta de las villas, el aplaudido Clavelito. Queridos, les dejara Clavelito toda la noche. Ustedes no se imaginan la satisfacción que le da a uno poder escuchar, poder regresar en esos archivos de la radio. Déjeme tomar el agua por si acaso hay alguna energía por ahí. Poder regresar a esos archivos de la CMQ y escuchar los programas completos y poder escuchar los comerciales, los locutores, las risas de los músicos que todos hacían en vivo en los estudios, en este caso de la CMQ. Es un gustazo. Clavelito, señores, murió en La Habana en el año 1975, nunca salió del país, nunca tampoco se manifestó en contra ni a favor de la revolución. De cualquier manera, ellos, por considerarlo un rezago del pasado, pues lo apartaron de cualquier actividad y vida cultural de Cuba. Se mudó en el año 1960 hacia el interior del país, hacia la provincia de Las Villas. En aquel entonces compró un terreno que fue expropiado por Fidel Castro luego para crear una de las presas, una presa importante que se hizo en el área de Las Villas. Luego pues regresó a La Habana, compró un apartamento en Santos Suárez en el año 1966 y para el año 1975 el popular Clavelito murió en La Habana, olvidado por todos, cuando en algún momento llegó a ser el consejero espiritual de toda la isla. Esa es la historia de Clavelito, recordando también un día como hoy, pues los inicios de la radio en Cuba. Pero no es lo único que tenemos en el archivo de hoy. Señores, en estos poderosos archivos de Today vamos a regresar a la Cuba en dos épocas y vista de dos maneras distintas. Los dos audiovisuales que les vamos a poner ahora mismo son hechos para promocionar la isla, para promocionar Cuba, pero en situaciones totalmente diferentes. Lo primero que van a ver es el año 1952, cuando la aerolínea norteamericana Pan Am pues decidió explicarle a los norteamericanos qué podían encontrar en Cuba. Esa comercial de la aerolínea Pan Am nos va a permitir redescubrir Cuba y sobre todo La Habana, y sobre todo nos va a ayudar a entender cómo nos veían los norteamericanos a los cubanos de los años 50. Y ustedes, señores, van a disfrutar, como siempre hacen, sé que hacen, con estas imágenes de La Habana de los años 50. Queridos, ya son casi cliché estas imágenes, pero siempre descubrimos cosas nuevas en cada una de estos materiales audiovisuales que podemos traerles aquí gracias a los poderosos archivos de Today. De momento, esto es Cuba en el año 1952. Y ahora Cuba
Cuba, perla de las Antillas, azucarera y caja de puros del mundo, abre sus brazos de par en par y nos da la bienvenida a La Habana, una ciudad rebosante de color, tejados de tejas, plazas verdes y verano perpetuo. Su encanto es audaz, su esplendor estridente, su ritmo vigoroso. La vida es plena, las aceras están abarrotadas de gente elegantemente vestida. Yo quiero pedirles que ahora disfruten las imágenes, por supuesto, pero hagan un ejercicio de investigación forense, casi, porque quiero que comparen estas imágenes y estas palabras que van a escuchar ustedes ahora con las que les voy a presentar después de un audiovisual similar, de similar estilo, pero hecho en el año 1978. Ojo con esto. Lo que están viendo, señores, es el antiguo aeropuerto José Martí en Rancho Boyeros. Primos del campo con sombreros de paja de copa alta, jóvenes con bandejas de orquídeas, vendedores de lotería que anuncian los números de la suerte se mezclan con los de los vendedores de fruta, las campanas de los tranvías, un popurrí de sonidos que ponen un ritmo animado a las melodías melancólicas del cantante callejero. Edificios de otro. La Habana tiene marcas del tiempo, pero es ultramoderna. Elegantes coches circulan a toda velocidad por amplios bulevares junto a edificios de otros siglos. En el corazón de la ciudad, el Prado, bulevar de doble planta, el Palacio del Presidente, el Capitolio famoso por el diamante Kimberly de 24 quilates, incrustado en su suelo bajo la cúpula. En todo el centro, los edificios son tradicionalmente españoles. Los amplios portales de las aceras, de techos altos, dan sombra y protegen de la lluvia repentina. Los edificios color café del casco antiguo se agolpan en su laberinto de calles estrechas. Rejas de hierro, tiendas mohosas, ingeniosos artilugios para pelar fruta. Los vendedores, los cafés y los bazares son pedacitos de color local de los que luego hablar en casa. Azulejos de bellos colores en pilares, suelos y paredes dan un acento morisco a los edificios antiguos. Un amor por el arte que la producción en masa destruye rápidamente. No hay problema de idioma en La Habana. Esa insignia identifica a un oficial que habla inglés. Educado, cortés y bien informado. Turistas policías para turistas que hablan inglés. Ustedes recuerdan cuando Fidel Castro se le ocurrió hacer la policía para los turistas en Cuba, en La Habana Vieja, que era para cazar a los jineteros y no para cuidar a los turistas. ¿Se recuerdan aquello? Bueno, pues esto hablaba en inglés y todo. Lo más grande del mundo. Elevándose contra el cielo azul, parcialmente tallado en la propia roca, el morro corona su promontorio saliente. Rígido, contundente como un puño. A través de las pisadas de los visitantes, una singular cantante callejera pone voz a la afamada La Paloma. Mira tú. A mí eso no me sale. El Hotel Nacional de Moda. Sus amplios parques y bulevares rivalizan con los de los cubanos adinerados. En lujosos jardines o construidas en torno a tranquilos patios se ven las casas modernas. En las afueras de la ciudad hay numerosos resorts donde tumbarse y pasear bajo un cielo tropical y jardines tropicales. El espíritu de La Habana te saluda en el pequeño dron de una señorita de ojos oscuros.
y otras playas de arena blanca. Top Gun La Costa. Los cubanos se relajan al son de las risas, la música y el tintineo de las copas. El famoso Varadero, uno de los mejores balnearios de Cuba, envía arenas al mar abierto. Es costumbre de la mayoría de los visitantes tomar el sol durante horas bajo el agua y darse prolongados baños a última hora de la mañana. Ahí tienen, señores, era la aerolínea norteamericana Pan Am en el año 1952, mostrándole a los norteamericanos qué podían encontrar en Cuba si decidían volar con esta aerolínea a uno de los países más exóticos de aquel entonces. Señores, 6 años después, apenas 6 años después de estas imágenes, entraba un señor con otros señores, muchos más, maloliente a esa misma Habana en tanques militares vestidos de verde olivo, y se acabó todo para siempre jamás. Años después, a mediados de los años 70, ya la presencia soviética en Cuba era ley y los rusos, como le llamábamos todos nosotros, nunca aprendimos a decir soviéticos, los rusos, pues eran los dueños del país. Y como los rusos eran los dueños del país y estaban poniendo tanto dinero, pero tanto dinero en Cuba, tenían que explicarle a sus ciudadanos por qué lo hacían y qué cosa era Cuba. Para los rusos, Cuba todavía era muchísimo más exótico que para los norteamericanos. Y comenzaron, pues, de alguna manera a mantenernos como niños bobos. Por primera vez se nos han abierto los archivos de la cinematografía soviética. Ha sido muy difícil poder acceder a esos archivos y les traemos aquí uno de estos audiovisuales que ellos crearon para presentarles a los soviéticos qué cosa era Cuba y por qué les estaba costando tanto dinero. Lo que van a ver ahora, las imágenes que van a ver ahora, solamente tienen de diferencia en el tiempo menos de 25 años con las que acabaron de ver. Y era una Cuba totalmente diferente. Van a ver cosas tan conocidas para ustedes y que formaron parte de la vida de todos los que vivimos, diríamos, en los años 80, 90, que se van a sorprender que ya estaban en Cuba desde tanto tiempo atrás. Queridos, con ustedes, como los soviéticos miraban a Cuba, poco más o menos. Y por supuesto, lo hemos doblado al español para que sea más cómodo para ustedes poder entender. Como les explicaba, que buscaran los detalles e investigación forense de las imágenes que vieron antes, vamos a ver cómo se presentaba esta nueva Cuba para los comunistas soviéticos de los 70. Miren esto. A Cuba, baja la legendaria Isla de la Libertad. Imágenes y noticiarios nos transportan a los acontecimientos del año 1950. Se trata sobre todo de la intensificación de la agricultura. La especialización más importante del país es el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. Ocupa más de la mitad de toda la superficie cultivada. El trabajo del cortador machetero es duro. Ahora las plantaciones están equipadas con cosechadoras creadas en estrecha colaboración entre especialistas soviéticos y cubanos. Pero en la temporada de corte de caña de azúcar, la maquinaria no es suficiente. Voluntarios de las ciudades vienen a ayudar. En primer lugar, los jóvenes. La caña cosechada se procesa inmediatamente.
Los ingenios azucareros de los centrales están situados junto a las plantaciones. Cuba es el primer productor y exportador de azúcar del mundo. Las tierras de regadío se dedican a plantaciones de arroz, alimento básico de la familia cubana. La siembra y la cosecha del arroz están totalmente mecanizadas. Máquinas procedentes de Bulgaria, la RDA y soviéticas trabajan en los campos. Tobacco. Los cítricos, cultivos tradicionales de exportación, así como plátanos y mangos, piñas, estos frutos exóticos de la tierra cubana. Con la creación de su flota pesquera, Cuba se convirtió en exportadora de productos del mar. Y después da pollo por pescado. El puerto está abierto las 24 horas del día, la principal puerta marítima de Cuba. Aquí desde los transatlánticos llegan los buques a traer y recoger mercancías de La Habana, todo lo que la joven república necesita para desarrollar su propia industria. No hace tanto tiempo, Cuba era un apéndice agrario y de materias primas de Estados Unidos. Y después fue ruso. Una isla de dulces y tabaco. Pero hoy... ¿Recuerdan los televisores Caribe? Yo no recordaba que los televisores Caribe fueran tan viejos. Para mí que eso era algo de mediados de los 80. Pero no, señores, los televisores Caribe se ensamblaban. En mi casa había uno o habían dos, ni recuerdo. Ni recuerdo cuántos había. Habían uno o dos. Mi madre luego me dirá. No, habían dos. Sí, habían dos televisores, uno en la sala y otro en el cuarto. En fin, señores, los televisores Caribe que todos los cubanos tuvimos en los 80, pues aquí aparece la fábrica de los televisores, que también fue soviética, según dice este reporte. Existen empresas de ingeniería eléctrica y mecánica de precisión. La primogénita de la metalurgia nacional, la planta José Martí, produce el acero necesario para la ingeniería mecánica. El desarrollo industrial de Cuba viene determinado en gran medida por su especialización agraria e industrial. Por lo tanto, en primer lugar, primero se crean industrias al servicio de la agricultura. En el este del país, justo al centro de la isla, se encuentra una de estas industrias. Aquí se construyó, con la ayuda de la Unión Soviética, la mayor fábrica de fertilizantes químicos del país. Tampoco existe. El distrito oriental, antes el más atrasado, se ha convertido ahora en el centro de la industria minera. En la provincia de Oriente se explotan minerales de níquel, cuyas reservas son de importancia mundial. El níquel es el segundo producto de exportación de Cuba después del azúcar. Uno de los retos económicos de Cuba es la creación de su propia base energética. Las termoeléctricas, señores. Ojo con lo que van a ver ahora, porque ya de los años 70, estos señores están presentando el proyecto de la central nuclear de Juraguá en Cienfuegos. Oigan lo que van a ver ahora, porque probablemente la historia no fue como nos contaron después. Miren esto, que esto nada más se lo dijeron a los rusos allá. A los cubanos nos tenían un dormido con otro cuento.
Se han explorado yacimientos de petróleo en el norte del país, pero los yacimientos encontrados son insignificantes. Las principales centrales térmicas funcionan con petróleo importado. El futuro de la energía cubana son las centrales nucleares. La primera central nuclear se construye con ayuda de la Unión Soviética cerca de La Habana, la capital de Cuba. La Habana. Esta pintoresca y colonial ciudad se encuentra situada en el Golfo de México. La arquitectura de La Habana Vieja es única en todo el continente. Ya todavía estaban las estatuas en aquella época, las estatuas afuera de la catedral, en los 70. En la Plaza Antigua hay un monumento a Cristóbal Colón. El gran navegante descubrió esta isla y la llamó la más bella de la tierra. Antes de la Revolución, La Habana era un destino exclusivo para turistas extranjeros ricos. Qué descaro. Pero hoy se ha hecho famosa como un gran centro cultural, una ciudad científica. En el antiguo Capitolio, donde se reunía el Parlamento burgués, se encuentra la Academia de Ciencias de Cuba. Y ahora de nuevo el otro parlamento burgués se reúne ahí, así que pues, vamos, como que no estoy entendiendo mucho la parte esta. La Universidad de La Habana, la mayor de América Latina, produce especialistas para la economía nacional de la República. La joven generación ya no conoce el hacinamiento de viejos barrios bajos de La Habana. Ya la juventud en los 70 no estaba hacinada, se volvió a hacinar después, en los 80, en los 90, en los 2000, y ahora ya pasamos a la parte de hacinamiento y ya estamos en otro proceso al cual todavía no hemos podido buscarle un nombre, pero que ya por ahí la Real Academia de la Lengua Española está buscando qué palabra poder poner para definirnos, definir en qué condiciones viven los cubanos ahora mismo. En las afueras de la ciudad, los habaneros defienden su revolución. Los sueños de José Martí, héroe nacional de Cuba, se han hecho realidad. A través de una difícil lucha, el pueblo cubano ha defendido su libertad. Hoy, y miran con confianza hacia el futuro. ¿Qué les parece, señores? Dos Cubas totalmente diferentes, diametralmente diferentes, con apenas 25 años de separación. Increíble. Cuando antes hablaba de personas elegantes y los primos del campo con sombreros de Yarey, luego se habla de las milicias y la industria y la caña, y todo el mundo vestido de miliciano caminando por las calles de La Habana de los años 70. Es muy complicado. Es muy complicado. Tengo otro poderoso archivo, pero lo voy a guardar. Si se portan bien ustedes, después más tarde lo pongo. No, es que está muy bueno. Y sucedió un día como hoy. Pero señores, eso a lo mejor será después, porque ahora mismo estamos cerrando estos poderosos archivos en los cuales hemos rescatado, fíjense si hemos rescatado que hasta hemos rescatado a Clavelito, hemos hablado de Luis Casas Romero, hemos hablado de la fundación de la radio cubana, y hemos comparado estas dos visiones de Cuba, a la vez que disfrutábamos mucho de estas imágenes, porque yo sé que muchos de ustedes, incluso con las imágenes soviéticas, pues recordaban, había muchas cosas que recordaban de su infancia y de su vida en Cuba. Señores, cerramos archivo por el momento, que si después se portan bien les traigo otro. Si se portan bien después les traigo otro.